bueno, primero las preguntas y respuestas y luego él va a cerrar otorgando el diploma y poniendo su presentación. Ok, perfecto. Yo le cedo los privilegios de presentado para que nos pueda compartir sus diapositivas. Claro que sí. Muchas gracias, Diana, y pues estamos aquí al pendiente. Claro que sí, muchas gracias. Estoy Gracias. checando ahorita si ya está el doctor Renato para darle los privilegios y revisar su presentación. Claro que sí.
Muy buenas noches, doctor Renato. Bienvenido, ¿me escucha? Buenas noches, doctor Hola, hola. Renato, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Y tú? Lo escucho muy bien, doctor. Así mismo voy a poner un audífono, solo un minuto. Gracias. Hola, ¿me escucho mejor? Sí, lo escucho bien, doctor. Ok. ¿Podríamos, por favor, compartir su presentación para revisarla que esté funcionando correctamente, por favor? Ujú. Perfecto, ya estamos viendo. Esa pestañita la puede cerrar, doctor, ya no la vamos a utilizar para que no le estorbe. Eh, Así está. ¿Me escucha? Sí, se escucha, doctor. ¿Usted logra ver su cursor en este momento? Sí. Perfecto. Pues estamos listos, doctor. Voy a quitarle un momento los privilegios y se los regreso en un par de minutos para que nos pueda compartir sus diapositivas. Ujú. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una nueva conferencia en línea de AME Colegio, patrocinada por nuestros queridos amigos de COA Internacional.
Doctor Renato, muy buenas noches, bienvenido. Dejo a los odontonautas con usted. Ok, ¿me escuchan? Lo escucho muy Bueno, bien, doctor. ok, ok, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y me gustaría de agradecer la oportunidad, agradecer a Hugo Trujillo, un gran amigo que está a cargo de la Asociación Mexicana de Endodoncia, al doctor Chago Yan, que también está organizando esta acción. Y para mí es un placer, es un tema muy interesante, es un tema donde yo vengo trabajando hace algunos años, desde cuando ingresé en la maestría, porque en la maestría en mi universidad, la endodoncia y la operatoria hace parte del mismo departamento. Entonces, cuando ingresé en la maestría, mi profesora, mi tutora, me recomendó estudiar un tema relacionado con la odontología estética, en el caso, blanqueamiento. En el momento yo le dije que yo no me gustaría estudiar blanqueamiento porque yo estaba ahí para estudiar endodoncia. Y en aquel punto él me dijo, ¿tú crees que blanqueamiento no es un tema de endodoncia? Y yo le contesté diciendo que no, que para mí blanqueamiento es un tema de estética. Y ella me dijo en el momento que, pobre muchachito, tiene mucho que aprender. Porque si paramos para pensar, toda la acción, el resultado del blanqueamiento es estudiado por la gente de la operatoria estética. Pero la acción, los riesgos y las preocupaciones que tenemos cuando conducimos temas estéticos son conducidos por la endodoncia. Y en este momento, utilizando esto como ejemplo, tenemos dientes vitales, las sensibilidades y dientes no vitales, las reabsorciones. Y tanto las reabsorciones como la sensibilidad son temas estudiados por los programas de endodoncia. Entonces yo creo de verdad que debemos tener una participación en conjunto con las áreas de la odontología para que podamos contestar muchas dudas que tenemos, porque lo que vemos hoy es que diferentes áreas de la odontología están enfocadas en desarrollar sus propios métodos para contestar sus propias dudas. Entonces, un ejemplo muy interesante es, si preguntamos cuál es la longitud ideal de un perno muñón, y creo que todos van a contestar y decir que la longitud ideal de un perno muñón son dos terceras partes de la raíz. Y creo que sí, y todos aprendimos que la longitud ideal es dos terceras partes de la raíz. Pero, ¿por qué dos terceras partes de la raíz? Porque quien nos enseñó eran profesores de prótesis, que estaban preocupados con retención. Si preguntamos para nosotros de la endodoncia, por la gente de la endodoncia, van a decir, por favor, no adentren en el tercio medio, porque en el tercio medio tiene una estrechez, un achatamiento de la raíz que puede, en la preparación del muñón, generar una fragilidad de la raíz. Y, y si nosotros dejarmos solamente en el tercio cervical, probablemente el perno se sale, no va a tener retención. Entonces, ese es un ejemplo interesante porque en este punto, en este momento, la gente de la endodoncia no está preocupada si el perno va a salir, no quiere alterar la anatomía interna de la raíz. Y la gente de la prótesis no está muy preocupada si va a alterar la anatomía interna de la raíz. No puede tener el riesgo del perno salir. Entonces, tenemos en este ejemplo dos puntos de vista distintos, cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su razón. Y esto pasa con diferentes áreas de la odontología. Y, y esas diferentes áreas de la odontología está estimulando que nosotros, solo un minuto, que nosotros estemos buscando una búsqueda muy fuerte por la belleza. Todos queremos ser bellos, todos queremos estar bellos. Y esta búsqueda sin frenos por la belleza está probablemente generando algunos estímulos en nuestros dientes. Y esos estímulos pueden repercutir o representar muchas veces en síntomas.
Y esos síntomas puede ser una información de una alteración. Entonces la idea de hoy es entender que vivimos en una era, que puedo decir era de la estética. Esta era de la estética en realidad está convirtiéndose en una dictadura estética donde diferentes revistas, diferentes periódicos tienen algo mostrando algún punto de vista de belleza. Y diferentes revistas de diferentes países con diferentes idiomas siempre tienen algo relacionado a la belleza de las sonrisas. Si mirarmos este diapositivo con dos dientes, con un diente con una amalgama y un diente con una resina, y eh, un- yo preguntar cuál de los dos es más bonito, creo que todos van a contestar que el más bonito es el diente de la derecha, el diente que tiene la resina compuesta. Pero si pensarmos ahora, todos que están mirando, si tenemos amalgamas en la boca, y si tenemos amalgamas en la boca y queremos cambiar nuestros amalgamas en la boca, yo imagino que muchos van a decir, no, 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 no vamos a cambiar la amalgama de la boca ahora porque puede tener algún riesgo de tener algún tipo de sensibilidad. Pero el gran problema es que salud no es solamente tener dientes más bellos, no es solamente no tener patología o no tener enfermedad, y sí tener un bienestar físico y mental. Este bienestar físico y mental, la Organización Mundial de la Salud ya relaciona como un tener salud. Y esto está directamente relacionado a autoestima. Autoestima hoy nos muestra ser el personal power, el poder personal que un ser humano puede tener. Y dientes oscuros generan como cicatrices en la sonrisa. Son cicatrices en la sonrisa que representan, por ejemplo, dientes oscuros, donde el paciente aprende a vivir sin sonreír. Casos extremados de tetraciclina, por ejemplo, donde la persona, el paciente, aprende a vivir sin sonreír. Hasta enfermedades donde preguntamos a esta chica, por favor, deme su sonrisa. Y creen, ella está dando su mejor sonrisa. Y cuando tú pides para mostrar sus dientes, ella no quiere, porque tiene diferentes realidades donde impactan en la vida de la persona. Sí, es importante sonreír. Es tan importante que si miramos personas que conocemos, famosas, sin dientes, generan un impacto en nosotros. ¿Por qué? Porque sonreír es parte de nuestra vida. Y 95.7% de las personas cree que la sonrisa es fundamental en la relación entre personas. Es por eso que es un momento de repensar cómo estamos viviendo eso y dónde estamos y para dónde estamos caminando con esta evolución estética, con esta evolución donde todos quieren tener dientes súper blancos. Si ustedes miraren, por ejemplo, películas, invito a todos a mirar películas antiguas como por ejemplo Indiana Jones, que es una película que el primer Indiana Jones fue en 1982, si no me equivoco. Y en este momento, si mirarnos los dientes de las personas, de los actores del cine, del movie, vamos a ver que los dientes eran amarillos. Y si mirarnos, por ejemplo, en el último Indiana Jones, en 2002, podemos mirar que los dientes son mucho más blancos de lo que se eran en el primer Indiana Jones. Entonces, este avance de la necesidad estética está generando personas, poblaciones con dientes más blancos. Incluso si preguntamos a los fabricantes de resinas compuestas, es más común hoy el uso de colores más blancos do que en el pasado. En el pasado el color más utilizado era un A3, hoy el color más utilizado es un A1. Entonces este camino para blanquear está llegando con mucha fuerza. El problema es que esta necesidad por dientes blancos está llegando a un punto muy importante, que mientras nosotros, las áreas de la odontología, no se estaren conjuntas en la investigación, siempre tenemos
diferentes puntos de vista para el mismo problema. Y así los problemas continuarán problemas y nunca será una oportunidad de mejorar. Porque tenemos sí que nos juntar para poder contestar el problema. Y me gusta mucho esta pregunta que es, ¿a qué costo? ¿A qué costo? No costo financiero, no costo de dinero, y sí a qué costo biológico estamos generando esta mejora estética, esta mejora de belleza. ¿Será que esta mejora de salud relacionando, representada en mejorar la autoestima de las personas no está teniendo un costo biológico? Entonces la idea es discutir con ustedes que tenemos siempre diferentes puntos de vista, diferentes verdades, porque diferentes áreas siempre está buscando sus propias explicaciones para contestar sus propias dudas. Ahora, les invito a mirar por otro punto de vista, el punto de vista desde adentro, un punto de vista desde la pulpa, para entender qué la pulpa piensa de este avance estético, qué la pulpa piensa de esta necesidad de todo el momento de tener dientes más blancos, con restauraciones extensas, con diseños de sonrisa que cada vez más están mutilando dientes por una cuestión estética que muchas veces no tiene necesidad. Entonces, esto nos ayudó, nos estimuló a generar una carrera de años, donde de este tema salieron publicaciones, salieron periódicos, salieron libros, capítulos, donde soportan la idea de que nosotros tenemos que mirar el problema del vecino. Y en este libro, que es del libro más utilizado por las universidades de mi país, el autor me invitó para escribir la interrelación entre los tratamientos restauradores con la pulpa. Y ahí sí podemos describir y abordar todo y querer seguridad. Y seguridad en los procedimientos odontológicos está directamente relacionado en la previsibilidad, en la predecibilidad. Tenemos que ser predecibles. Si nosotros no somos predecibles, nosotros no sabemos qué estamos haciendo y no vamos a saber cuál es el resultado que vamos a tener. El impacto más importante del avance estético en los tejidos pulpares está directamente relacionado a la sensibilidad, porque sensibilidad es un proceso inflamatório. Um processo inflamatório que, quando estimulado um tecido conjuntivo, este aumenta o fluxo circular e vascular, células de pequeno peso molecular saem por os poros endoteliares, como os neutrófilos, os polimorfos nucleares, generando um edema, e este edema apretando terminações nervosas contra as paredes rígidas, generando desconforto ou sensibilidade. Pero en los días de hoy, la pulpa sufre con tres estímulos distintos. El estímulo más importante se llama oclusión, apretamiento, desoclusión para funciones. El ajuste de la mordida, el ajuste de la oclusión es un punto muy importante. Un segundo factor que quiero abordar hoy son los adhesivos dentinarios y los blanqueadores. Porque la parte química, la evolución de la parte química está ganando mucha fuerza para tener performances. Entonces, ¿cuál es el mejor adhesivo dentinario? El mejor adhesivo dentinario es el adhesivo que pega mejor. Pero ¿será que el adhesivo que pega mejor puede ser un poco más tóxico para el tejido? De la misma forma, técnicas blanqueadoras y materiales blanqueadores que generan la mejor estética de los pacientes. ¿Será que estamos consiguiendo aplicar técnicas y productos de la mejor forma posible para disminuir el efecto colateral o disminuir el riesgo de sensibilidad? Entonces, la conversación de hoy
es para abordar principalmente eso. Vamos a entrar en los adhesivos dentinarios. Los adhesivos dentinarios tienen una relación directa con toxicidad de acuerdo con la cantidad de monómeros que conseguimos convertir en polímeros, el grado de conversión. El grado de conversión está directamente relacionado a la cantidad de monómeros convertidos en polímeros, porque los adhesivos dentinarios son monómeros. ¿Y cómo ellos funcionan? Ellos funcionan de la misma forma como monómeros, representados por la letra A, más A, más A, más A, son varios monómeros, que cuando nosotros polimerizamos, se convierte en una cadena A. Y de esta forma que dejamos varios monómeros en un polímero. Es de esa forma que convertimos moléculas pequeñas en una cadena más grande, más larga. Y nuestras células de defensa, nuestros macrófagos, por ejemplo, identifican monómeros como antígenos, como tóxicos, y sí tienen una reacción para eliminar. Y cuando tenemos una cadena polimérica, ellos no consiguen polimerizar y por eso mantiene-se eso dentro del cuerpo con un material como conocemos, siendo biocompatible. La respuesta, la comparación con la endodoncia está directamente relacionada, por ejemplo, a la obturación de las endodoncias. Cuando extravasamos cementos endodônticos, quando extravasamos cementos endodônticos, eles vêm em uma forma monomérica. Por isso que esse cemento ele estimula um processo inflamatório e nossos macrófagos reconhecem e eliminam e reabsorvem. Agora, quando passamos, por exemplo, uma gutapértia, um cono de gutapértia, el cono é uma cadena polimérica e o macrófago não consegue fagocitar. Então, se este cono está para fora e não tem nenhum estímulo crônico, é dizer, o diente não está em função, vai ter uma formação de uma cápsula e este cono vai ser encapsulado. Agora, se isto estimula com um processo crônico, este cono funciona como um agressor crônico persistente e aí sim vamos ter a formação de uma lesão perapicada. Então, isso é muito importante entender que monómeros têm toxicidades, diferentes níveis de toxicidade. E uma cadena polimérica pode ser biocompatível com o corpo. Então, para ter um adesivo dentinário com menos toxicidade, temos que fazer uma coisa muito sencilla, que é polimerizar. ¿Por qué polimerizar? Porque existen monómeros naturales en el cuerpo. Como ejemplo, aminoácidos son monómeros y cuando ellos se juntan en una cadena formando una proteína, es un polímero. Entonces son ejemplos que tenemos. Y la polimerización que tenemos dentro de nuestra odontología es un estímulo de crecimiento en cadena utilizado por la luz. Entonces cuando utilizamos una fuente de luz, estimulamos una reacción en cadena. Por isso é importante saber a correta quantidade de luz, porque se temos uma correta quantidade de luz, vamos ter o correto grado de conversão. E o correto grado de conversão está diretamente relacionado à importância de uma correta quantidade de luz. Mas o que é luz? Quantidade de luz tem nome, quantidade de luz tem nome que chamamos de color. Então, a quantidade de luz a 450 nanômetros se chama luz azul. Uma quantidade de luz a los 400 nanômetros se chama luz violeta. E esses dois colores são interessantes porque dentro do espectro visível que um olho humano é capaz de virar, podemos entender que diferentes pigmentos estão relacionados a diferentes quantidades de luz. E nosso olho é capaz de mirar diferentes quantidades de luz e poner nome. Por que isso é tão importante em la odontologia estética hoje e no impacto com os tecidos? Porque as resinas estão cambiando de color. E as resinas estão cambiando de color de acordo com a necessidade estética. No passado, quando as resinas mais utilizadas eram resinas de color, como A2, A3, A3.5, A4, são resinas que têm tonos amarillos. Estes tonos amarillos, que são tonos de los dientes, utilizam um iniciador químico denominado canforoquinona. E a canforoquinona que está presente em la maioria das resinas.
Pero en los días de hoy, la necesidad estética por tener dientes más blancos, más claros, con efectos, con translucidez, con bordas incisales, con opacadores, con diferentes necesidades por la necesidad estética, trae la presencia en muchas resinas de otros iniciadores químicos, como la leucerina, el TPO. El problema es que la canforoquinona es un monómero amarillo y los otros iniciadores son monómeros con colores más claras. Por eso, resinas de efecto tienen menos canforoquinonas para no ser tan amarillas. Y resinas de cuerpo tienen más canforoquinonas, son amarillas. Y con advento o con la necesidad estética cambiando, más resinas empiezan a tener menos canforoquinona y más otros iniciadores. El problema es que la canforoquinona ela es estimulada por la luz azul y los iniciadores alternativos son estimulados no por luz azul, por otra longitud de onda, por otro tono de luz. Entonces, con resinas que tienen solamente canforoquinona, usted puede utilizar tu aparato de foto curar azul, pero si tú vas a utilizar resinas con otra longitud de onda, tú tienes que utilizar aparatos de fotocurar com mais de um no tono. Aqui uma resina com canforoquinona, uma resina sem canforoquinona. La com canforoquinona amarilla polimeriza com a luz azul. La resina sem canforoquinona não polimeriza com a luz azul. Para isso, há aparatos de luz que são polywaves, mais de um com longitud de onda. Aí sim, se pode polimerizar qualquer que seja las resinas. Entonces, la correcta cantidad de energía tiene que estar relacionada al material que estamos utilizando, porque si nosotros no polimerizarnos completamente, dejamos monómeros libres, y monómeros libres son tóxicos para los dientes. Si miramos sobre algunos conceptos de los aparatos de luz que tenemos en el mercado, buscamos mucho por potencia, pero la potencia es la cantidad de fotones emitidos. Ahora, potencia no tiene tanta importancia porque potencia, junto con la área que estamos emitiendo la potencia, llamamos de irradiancia. Entonces, por ejemplo, con ejemplo, utilizar una lente con el sol. Utilizamos una lente en el sol, fluimos la energía del sol en un único punto, aumentamos la temperatura de este punto. Entonces, si utilizáramos eso para entender radiancia, es como comprar un aparato que tiene, por ejemplo, 1200 miliwatts. Si tu puntera de salida tiene, por ejemplo, 3 centímetros cuadrados de la salida, tu irradiancia es 400 miliwatts por centímetro cuadrado. Y esta irradiancia es importante, porque esta irradiancia por tiempo está relacionada a la energía que tenemos que entregar para la resina, para el monómero. Entonces, lo que importa es la energía. ¿Y qué es energía? Es la irradiancia por el tiempo. Por ejemplo, si tenemos un aparato que tiene 400 miliwatts por centímetro cuadrado y tenemos que utilizar una energía de 16 joules, que es la energía necesaria para la conversión de monómeros en polímeros, necesitamos 40 segundos. Si mi aparato tiene 800 miliwatts por centímetro cuadrado, vamos a necesitar 20 segundos para los 16 joules. Entonces es importante entender que está directamente relacionada a mi irradiancia. Si mi aparato emite 1600 miliwatts por centímetro cuadrado, vamos a necesitar solamente 10 segundos para fotocurar este monómero. Entonces, tenemos que ajustar tiempo por la energía de luz que tenemos. Ahora, eso es importante porque la irradiancia disminuye con la profundidad. Entonces, si tenemos un aparato muy bueno en contacto con la superficie del material, vamos a tener un promedio de 70% de conversión de monómeros en polímeros.
y a lo largo de la profundidad que tenemos, disminuye el grado de conversión. Por eso que usted tiene que tener aparatos que emite luz de una forma colimada, que es colimada de una forma centralizada al fondo de la cavidad, porque es muy importante entregar la energía correcta al fondo de la cavidad para que no se quede monómeros libres, y monómeros libres son tóxicos para el tejido. Entonces, no se olviden que la irradiancia disminuye con la profundidad y el grado de conversión también. Ahora, la forma como polimerizamos es muy importante. Y en este video podemos ver, por ejemplo, que cuando nosotros no mantenemos en posición y movemos nuestro aparato, la energía cae. Entonces, la energía que está siendo recebida por mi monómero, por mi compósito, por mi adhesivo dentinario, cae. Y tenemos que utilizar una cantidad de energía constante para poder tener una polimerización ideal. ¿Y cómo es la polimerización ideal? La polimerización ideal es cuando nosotros mantenemos nuestro aparato de fotocurar centralizado, paralisado e mantendo todo o tempo da fotopolimerização. Por isso é importante utilizar os filtros para que nós podemos mirar durante todo o tempo. Podemos utilizar filtros que são soltos, móveis ou lentes, para que podamos mirar do que estamos fazendo, posicionar com os dedos e manter uma polimerização constante durante o tempo que necessitamos. Esta variação de la luz, de la energia, está diretamente relacionada ao local que estamos entregando a energia. Então, por exemplo, fundo de cavidade classe 2 é um problema que temos muitas vezes sombra. Se nós não temos um aparato que tem uma energia colimada em uma distância correta, vamos deixar área sem polimerizar. E estas áreas sem polimerizar são as áreas onde inicialmente os materiais vão se degradar e não vamos ter a conversão. E sempre as áreas mais profundas são as áreas onde estão os adesivos dentinários, mais cerca do conjuntivo pulpar. Por isso que temos sensibilidade quando nós deixamos monômeros livres. Então, uma das formas de diminuir a sensibilidade pós-operatória é convertir melhor seus monômeros em polímeros. Para isso, temos diversas unidades de luz, e diversas unidades de luz têm diversas ergonomias, e essas diversas ergonomias estão relacionadas em como vamos entregar a luz. Por isso, elijam aparatos de luz onde consigam entregar de uma forma perpendicular ao fundo da cavidade para que a energia seja entregue. Pero todos os aparatos de LED são iguais? ¿Son iguales? No. Tenemos diferentes unidades fotoactivadoras y la historia dice que son diferentes. ¿Cómo fue la evolución de las unidades? Desde 1970, donde la primera unidad fotoactivadora, hasta las lámparas halógenas, hasta los LEDs, los LEDs. Las lámparas halógenas tenían un grande espectro de onda que permitia diferentes ou diversos iniciadores químicos. E esses diversos iniciadores químicos, eles poderiam convertir mais iniciadores químicos, pero a energia era muito pequena, a potência era muito baixa. E aí, quando nós necessitávamos ajustar a baixa potência, aumentando o tempo para aumentar a energia, os bombillos se queimavam e teníamos as lâmpadas queimando. E aí sim, chegaram ao mundo os LEDs. Os LEDs que eles não necessitam, eles não queimam com alta temperatura. Então, iniciou as generações de los LEDs. A primeira geração de LED eram LEDs muito débiles e para compensar
los LEDs débiles, se ponía muchos LEDs en conjunto, pero ellos tenían una baja irradiancia. Esta baja irradiancia no llegaba a una buena energía para convertir. Entonces llegamos a la segunda generación. La segunda generación era un único LED, pero capaz de generar una alta irradiancia. El problema es que este un único LED es un único color. Un único color es un único longitud de onda. Un único longitud de onda solamente va a convertir, polimerizar resinas compatibles con este color. Y los LEDs de segunda generación solo estimula la conversión de iniciadores que tengan canforoquinonas, o mejor, solamente resinas que tengan puramente canforoquinonas. Pero entonces llegamos en la tercera generación, donde los LEDs tienen más de una longitud de onda, con más de un tono, para convertir tanto canforoquinonas como otros fotoiniciadores. Y ahí sí se puede ver el estímulo en la luz violeta y el estímulo en dos niveles de luz azul. En el mundo hay algunos aparatos con diferentes longitudes de onda, como por ejemplo el Blueface de Ivoclar y el Valo de Ultradent, son los aparatos que más emiten diferentes longitudes de onda. Pero esto no es suficiente. Es suficiente también entender no solamente si tiene más de una longitud de onda, y sí cómo entrega. Y ahí sí hay algunos estudios que dicen la importancia de entregar esta energía al fondo de la cavidad para no generar una resina subpolimerizada. Uno de los estudios es el efecto del sombrero, el top hat factor o el factor sombrero, donde se puede mirar y medir cómo se queda esa energía al fondo de la cavidad. En ese estudio mostró, primero, la importancia de utilizar una fonte de polimerización que esté englobando toda la superficie del diente. Y ahí sí generar una energía que a 0 milímetros tenemos este tipo de diseño. Lo que queremos es una energía constante en toda la superficie. Este aparato genera puntos de polimerización más intenso y puntos de sombra, puntos más intensos y puntos de sombra. Y cuando vamos al fondo de cavidades clase 1 a 4 milímetros, mira cómo cambia el performance, y clase 2 a 8 milímetros, cómo cambia la performance, generando una baja polimerización. Entonces, eso es muy importante en la conversión de monómeros y que impacta directamente el tejido vivo. Então, se mirarmos, por exemplo, um Valo Grand a 1400, um Elipar a 1400 e um Radi Plus a 1500, eles têm a mesma energia, a mesma potência, ou melhor, a mesma irradiância, pero com diferentes colimações e diferentes entregas de energia. Pero se nós utilizarmos mais energia, vamos generar mais temperatura? Sim, porque más temperatura ayuda a convertir monómeros de polímeros. Pero esta mayor temperatura ¿es un daño para la pulpa? No es un daño para la pulpa. Estudios muestran que no tiene ninguna diferencia utilizando poca energía y mucha energía con impacto de los tejidos pulpares. Estudio que nosotros mismos conducimos clínicamente sin diferencia para LEDs de baja emitindo baja energia e LEDs de alta energia. E The Dental Advisor já deixou essa informação, que quando nós temos um aparato de alta energia, por exemplo, Valo, e se tu pressionar contra tu dedo, por supuesto, aumenta 50 grados. Pero isso não tem nada que ver e não tem nenhuma relação com o aumento da pulpa, que com esta mesma energia, a pulpa está aumentando 1 grado. Isto não é um dano para o tecido pulpar. E por que é importante? Porque muitas das pessoas relacionam com o síntoma. E síntoma nunca é uma relação factível. Porque, por exemplo, nesse estudo antigo de 1996, onde fizeram uma aplicação de um adesivo dentário direto
sobre pulpa expuesta, para entender se poderia generar esse tipo de agressão. E na evolução clínica, durante este período, não mostrou nenhum síntoma, pero ao microscópio observou um dano muito grande, uma alteração muito grande, onde não existe uma relação entre síntoma e dano. Então, que temos? Não podemos poner monômeros diretos sobre a pulpa exposta, porque estes monômeros são tóxicos para o tecido. E para diminuir a toxicidade, temos que polimerizar muito bem nossos adesivos dentinários. Nesse estudo que nós participamos também, me comparou Valo em seus 3 modos, Elipar, Radical e a lâmpada halógena, e qual é o tempo necessário de polimerização para se alcançar a energia de 16 joules. Então, se utilizamos, por exemplo, Valo a 0 milímetros, tocando no material que queremos polimerizar, necessitaríamos entre 4, 7 e 10 segundos se utilizamos Valo, 9 se utilizarmos Elipar, 11 el Radical e 33 segundos na lâmpada halógena. Pero se vamos para 4 milímetros de distância na cavidade classe 1, temos um cambio de realidade. Aí sim, se temos Valo entre 8, 12 e 16 segundos, em seus diferentes modos de potência, 20 segundos para Elipar, 30 segundos para Radical e 46 segundos para uma lâmpada halógena. E se vamos ao fundo da cavidade classe 2, 8 milímetros de distância, mira como cambia a realidade. Então, se tu tienes que polimerizar com entre 13, 20 e 27, se tu vai utilizar um Valo, com 46 segundos um Elipar, com 69 segundos um Radical e com 94 segundos uma lâmpada halógena. Então, quando o fabricante de seu adesivo dentinário, tu cemento resinoso, decidir, tu tens que polimerizar por 20 segundos, ou 30 segundos, ou 40 segundos, com que lâmpada? Com que energia? Então, isso é muito importante para cada vez mais promover a conversão de monômeros em polímeros. Então, o mundo adesivo está diretamente relacionado a uma boa polimerização. Para diminuir a toxicidade dos adesivos, está relacionado a ter buenas lâmpadas com polywave, diferentes longitudes de onda, com uma boa energia, uma boa colimação deste haz de luz para alcançar a parte mais funda da cavidade para poder convertir monômeros em polímeros. E sobre os blanqueadores, onde entra, o que a pulpa pensa de los blanqueadores? Os blanqueadores está diretamente relacionado a tipo de peróxidos, porque os peróxidos são formulações que liberam mais oxígeno. Os blanqueadores que temos no mercado, eles são a base de ou peróxido de hidrógeno, ou peróxido de urea, ou peróxido de carbamida. Também há perborato de sódio, há metaborato de sódio e diferentes concentrações. Então, diferentes materiais, eles têm uma formulação muito semelhante. E esta formulação muito semelhante está relacionada a que tipo de íon que esta formulação é capaz de liberar. Sabe-se que o peróxido de hidrógeno é mais reativo que o peróxido de carbamida. E que o peróxido de carbamida, por ser menos reativo, elimina ou libera com menos intensidade os radicais. Pero os dois performances são importantes. Por isso que é importante conhecer não forma e se performance. Por isso é importante conhecer marca. Blanqueador é marca dependente, porque diferentes fabricantes regulam seus íons de forma distintas. Então, por exemplo, há fabricantes que estimulam o equilíbrio químico de seus materiais, são menos controlados para que tenham uma liberação mais rápida. E essa liberação mais rápida generando uma resposta mais imediata. O problema é que a combinação de pigmentos com íons necessita tempo. Então, íons que são mais controlados, que liberam de uma forma mais gradual,
que viene de materiales con un equilibrio químico mejor, tienden a tener más quiebre de moléculas de pigmento y tener un resultado más duradero. Entonces, el problema de tener blanqueadores no tan buenos porque no controlan tan bien sus radicales, é que os radicales não são controlados e acabam sendo mais reativos e passando com mais velocidade por las estruturas dentinárias, alcançando o tejido pulpar. Quando os radicales oxidativos alcançam o tejido pulpar, estimula um estímulo oxidativo ao conjuntivo pulpar. E esse estímulo oxidativo genera um processo inflamatório. Este processo inflamatório pode ser somente um aumento da temperatura intrapulpar, devido ao processo inflamatório, hasta um processo inflamatório liviano e irreversível, podendo chegar à irreversibilidade da pulpa de acordo com pulpas não normais. Isso é muito importante, porque sensibilidade pós-blanqueamento é um efeito oxidativo, pero necessita estar relacionado à condição da pulpa. Então, empezamos a estudar se existe mesmo penetração da gente a la superfície externa para a área interna. E alguns estudos nos informaram que, eu traje alguns só para, de uma forma rápida, que se dientes restaurados permitem mais passagem que dientes não restaurados. E que se nós não ativamos, já temos uma pequena quantidade de radical entrando no tejido pulpar, que isto não é um dano uma vez que o tejido é normal. Hasta que quando activamos com um LED é o doble e quando ponemos lasers é o triple a quantidade de radical de moléculas oxidativas que alcança o tejido pulpar. Por isso, nós não recomendamos mais ativar. E a ativação não está relacionado, de novo, com temperatura, e sim com o aumento da reatividade dos radicales, deixando eles mais reativos, mais energizados, chegando mais rapidamente ao tejido pulpar. E a literatura já suporta isso, que sensibilidade não está solamente relacionada à exposição de raiz, e sim à facilitação da passagem de radical oxidativo para a pulpa. Então, cada vez mais começamos a entender que performance é importante e temos que diminuir a quantidade que alcança o tejido pulpar. E isso não está relacionado à concentração. Este estudo prueba isso, que menor concentração com luz penetrou muito mais do que maior concentração sem luz. Então, nesse estudo você pode ver que diferentes concentrações ou fabricantes têm performances diferentes. Então, mais concentrado não quer dizer mais oxidação, quer dizer mais quantidade de radicais oxidativos disponíveis para oxidar. Agora, que esses radicais alcancem o tejido pulpar está relacionada à marca e como cada marca controla suas liberações. Por isso, tem que buscar marcas são mais confiáveis, mais controladas, com melhores performances, como este que não teve nenhuma diferença, mesmo mais concentrado, com o grupo controle em relação à liberação, à expressão da substância P, que é um marcador do processo inflamatório pulpar. O estudo mais recente que tem é de um grupo do sul do Brasil, onde utilizou um oxímetro de pulso pediátrico, o mesmo que mide a oxigenação do tejido e adaptou a incisivos centrais e mediu o poder de oxidação da pulpa em incisivos centrais. E mirou que em pulpas normais, antes de estímulo, tem 85% de saturação de oxígeno. Depois de um dia blanqueando a noite, isto bajou para 84,9. Depois de 7 dias, 84,7. E depois de 15 dias, 84,3. Então, quer dizer que a lo largo de 15 dias em night guard, tu tienes uma baja de menos de 1% de oxigenação pulpar. E depois, quando para o tratamento e espera 15 dias, a pulpa regresa ao normal. Isso quer dizer que o blanqueamento não tem efeitos deletérios quando a pulpa está normal.
Por eso es importante siempre entender que sensibilidad es muy bajo el riesgo cuando se utiliza un blanqueador controlado, de buena fabricante, en tejidos normales. Entonces entra ahí la necesidad de aprender a entender cuáles son las características confiables de los productos que tenemos en el mercado y aprender diagnóstico, que es entender cómo está la pulpa de los pacientes. La condición más importante es viscosidad. ¿Por qué viscosidad es importante? Porque viscosidad está directamente relacionada al control de la liberación de los radicales oxidativos. Es más fácil sacar un cuerpo de una piscina de agua do que sacar un cuerpo de una piscina de gel. Entonces, quiere decir que blanqueadores más viscosos tenden a controlar más sus liberaciones. Y en el mercado hay diferentes marcas que tienen diferentes viscosidades. Y usted siempre tiene que buscar marcas que tengan una viscosidad mejor, porque eso está directamente relacionado a dos factores. El factor número 1 es control de la liberación. El factor número 2 es no permitir que geles viscosos penetren en el sulco gingival. ¿Y por qué eso es importante? El sulco gingival está relacionada cerca del epitelio funcional y está cerca de una área más delgada del esmalte. La área más delgada del esmalte cervical representa esta área más oscura, porque por transparencia el esmalte se puede ver la dentina. Entonces, este esmalte más translúcido, más delgado, es un esmalte extremamente permeable. E pior aún, quando há cracks, quando há danos no esmalte cervical. E podemos, acompanhando o estudo do grupo de las lesiones no cariosas, cervicales no cariosas, que é a enfermidade del siglo, estudiada por el grupo del professor Soares, mostra que la gran mayoría de los dientes hoy tiene exposiciones o tiene cracks cervicales del esmalte exponiendo áreas de dentina. Ahora, sabemos que blanqueadores no son hechos para utilizar en gengivas y tampoco son hechos para utilizar en dentina. Blanqueadores son hechos para utilizar en esmalte sano. Por esto, esta área cervical, cuando nosotros ponemos una gran cantidad de blanqueador, nosotros aumentamos el riesgo de sensibilidad. ¿Por qué? Porque tenemos áreas de gaps exponiendo dentina y áreas en pacientes que tenemos lesiones cervicales no cariosas, áreas de pérdida de estructura exponiendo áreas sensibles. Este protocolo diz que podemos utilizar materiales para bloquear esta área cervical. Entonces, por ejemplo, de acuerdo con el libro del profesor Soares, puede en un protocolo donde en pacientes con alto riesgo de sensibilidad, com áreas cervicales expuestas, utilizamos um bloqueador neural, como por exemplo um nitrato de potássio, com o nome de Ultra Ease, de la casa Ultradent, e depois utilizar um barniz de flúor que se chama Enamelast, donde ponemos em la área cervical de los dientes, solamente en la área cervical. Y la literatura soporta, es un estudio de nosotros donde muestra que el esmalte cervical es tan permeable cuanto la dentina desnuda. Entonces, si nosotros tenemos una dentina desnuda súper permeable y el esmalte cervical súper permeable, nosotros tenemos que tener cuidado en esta región. Por eso la importancia de utilizar un blanqueador muy viscoso para evitar que, ¿cuáles son los puntos importantes? Evitar que este blanqueador entre en el sulco gingival, disminuyendo considerablemente el riesgo de sensibilidad. Y cuando tenemos sensibilidad, ahí sí utilizar el uso de desensibilizantes, pero no podemos olvidar que desensibilizantes son nitratos de potasio que actúan en la fibra nerviosa, en la polarización de la fibra nerviosa. Quiere decir, son anestesias. Quiere decir, ellos actúan en la consecuencia de la sensibilidad. Y sensibilidad
persistente, tal vez seria uma boa oportunidade discutir a possibilidade de utilizar anti-inflamatórios, porque sim, podemos ter processos inflamatórios instalados uma vez que a pulpa não era normal e nós estimulamos. Então, como evitar a sensibilidade? Evitar a sensibilidade é diminuir a quantidade de iones que alcança a pulpa. Como? Eligindo materiais que tenham liberação lenta e gradual, como marcas com alta viscosidade e marcas que estimulam técnicas ou promovem técnicas para que estes materiais não esparcem com muita facilidade para o suco gengival. E isso está relacionado a alta viscosidade. Então, de uma forma general, a arte mais nobre do mundo é fazer com que as outras pessoas sonriem e estejam felizes. E isso está diretamente relacionado com a oportunidade de entender que as áreas necessitam conversar e necessitam de escuchar o ponto do outro. Então, se o avanço estético é muito importante. É muito importante ter adesivos dentários de última geração que têm grande poder de aderir à estrutura dentária, a los materiais, porque eles cada vez mais protegem os dentes sendo adesivos contra fracturas, por exemplo. Agora, temos que entender que eles necessitam outras atitudes para isso. Então, polimerizar muito bem. A polimerização hoje é ponto fundamental para manter saúde dos tecidos com aparatos polywave de alta energia, com colimação da luz para alcançar as áreas mais profundas. E os blanqueadores utilizar materiais com alta viscosidade de fabricantes confiáveis que controlam essas liberações de forma mais gradual, de forma mais estável. Sem olvidar que a oclusão é fundamental, porque pacientes com parafunções e traumas oclusales estimulam a cracks de esmalte cervical também, potencializando todas as situações que aumentam o risco de sensibilidade. Não sei se conhecem, mas há uma plataforma que se chama ident.com, onde há muitos cursos, muitas classes, e temos nossas classes gravadas. Vocês podem ingressar e mirar online todas as classes. E muitas graças por a atenção de todos, com o tempo que temos. E creio que estou à disposição para qualquer consulta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Renato Miuto, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos de COA Internacional, quienes patrocinan esta interesante conferencia. Y les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 814. Muchísimas gracias, doctor Enrique Chagoyán. ¿Nos escucha? Buenas noches, Diana. Claro que sí. Buenas noches. Claro, aquí estamos listos para pasar a la parte de preguntas y respuestas, si nos lo permiten. ¿De acuerdo? Correcto, doctor. Doctor Alejandro, ¿nos escucha? Sí, claro. Adelante. ¿Le parece bien si le cedo los privilegios o más tarde? En cuanto termine el doctor Chagoyán. Listo, pues los dejo con la sesión de preguntas. Muchas gracias, Diana. Claro que sí. Tenemos bastantes preguntas, doctor. Muchísimas gracias por la gran conferencia. Hubo muy buena audiencia. 315 asistentes. Estuvo más que bien. Y bueno, vamos a pasar con las primeras preguntas de nuestro panel. Permítanos tantito, doctor.
La doctora María Isabel Parra nos pregunta qué marca comercial recomienda de adhesivo, doctor Renato. Doctor Renato. Doctor Renato, ¿nos escucha? Vamos a ver. Doctor Renato, ¿nos escucha? A ver, Diana, ¿pudieras a lo mejor abrirle el micrófono al doctor Renato? Sí, está abierto su micrófono. Claro. Vamos a realizarle preguntas, doctor Renato, preguntas y respuestas. Y si nos pudiera contestar, estaríamos agradecidos aquí en el auditorio. La pregunta que nos realizaba la doctora Parra era ¿qué marca comercial nos recomendaría de adhesivo? Creo que no nos escucha el doctor Renato. Vamos a ver si. Abriendo y cerrando de nuevo, doctor. O, bueno, Diana, ¿pudiéramos checar eso? Sí, en este momento estoy cerrando su micrófono y lo voy a volver a abrir. Claro. Ahora sí. Gracias, doctor. Qué bueno, ya nos teníamos preocupados. La pregunta de la doctora Parra era que, ¿qué marca comercial recomendaba de adhesivo? Ah, en realidad es difícil decir eso porque depende del substrato. Los adhesivos hoy día tienen diferentes propuestas. Si tú vas a utilizar, por ejemplo, adhesivos universales, si tú vas a utilizar adhesivo de autograbado. Entonces, o que es importante es elegir adhesivos que son adhesivos confiables, por ejemplo, Clearfield, por ejemplo, PIC, son adhesivos confiables y utilizar la energía que es necesaria para cada adhesivo. Entonces, tiene que conocer la energía que el fabricante necesita y poner en tu aparato. Pero si tú no sabes, utiliza para lámparas de gran potencia, como por ejemplo Valo, que va a convertir la mejor forma posible cualquier que sea el adhesivo que tú vas a utilizar. Muchísimas gracias, doctor. Le mandan muchos saludos desde Zacatecas, la doctora Rosa María Martínez. El doctor Raúl Daniel Vázquez nos comenta que muy buena aportación y no sabía que existían lámparas de diferentes luces que no polimerizan al 100. El doctor Neil Áviles nos pregunta, nos comenta algún consejo de algún aparato referente a la marca de fotopolimerización que tenga varias longitudes de luz. Él nos manda saludos desde La Paz, Bolivia. La lámpara más completa que hay hoy es la lámpara Valo de la casa Ultradent porque tiene tres longitudes de onda, tres diferentes luces, con cuatro LEDs, con tres potencias distintas y una lente que genera toda la colimación de luz. Entonces creo que hoy es más completo que tiene todas esas características. Muchas gracias, doctor. Le manda felicitaciones el doctor Edgar Hugo Trujillo. Excelente tema, abordando todos los puntos. Excelente conferencia. Gracias. No, la doctora Pamela Muñoz, ¿cómo se llama la página donde están disponibles las clases, doctor? Comenta la doctora Pamela. Se llama ident, ident.com, ident, like ident. Ok, la doctora Pamela Muñoz nos saluda desde Chile. Saludos a Chile. La doctora Nicole Cáceres
Quisiera preguntar qué marca de blanqueadores nos recomienda. Bueno, me parece que eso ya lo comentó en la plática, pero no sé si Sí, quiera hacer una la línea recomendación. Opalesense. Así es. Diferentes saludos de parte de aquí, diferentes ciudades de México, doctor, y del continente americano. La doctora, eh, perdón, excelente, la doctora Marbey Nampulá, excelente tema, excelente conferencia. Muchas gracias, doctor. El doctor Juan Calderón desde Morelia le manda muchos saludos y excelente ponencia. Saludos a todos, muchas gracias. Ok, la doctora Laisa Yanina García, ¿cuál es la mejor lámpara para polimerizar, al igual que la marca de agente blanqueador? Me parece que esto, pues ya, es la pregunta más renuente. No sé si la quiere de todos modos comentar. Creo que es la misma respuesta. Creo que hoy, si nosotros, para recomendar una que es más completa, donde tiene todos los factores, porque ¿cuáles son los factores importantes? Un es tener más de una longitud de onda para poder polimerizar más de un iniciador químico. Dos, tener buena potencia, para poder tener una buena irradiancia, para poder llegar a una buena energía. Entonces, y tres, que es la colimación, que es no importa tanto la energía que sale de la lámpara, es importante la energía que llega en el material a ser polimerizado. Entonces, la lámpara que junta las tres características es la lámpara Valo. Muchas gracias, doctor. El doctor Alejandro Gómez, ¿cómo decirle a los protecistas no realizar tanto desgaste a sus muñones? Es un desafío, porque los protecistas necesitan de retención y nosotros endodoncistas necesitamos de raíz. Entonces el punto es que yo creo que si nosotros avanzarmos bien en la adhesión y conseguirmos hacer pernos individualizados de materiales adhesivos, creo que podemos llegar a disminución de la longitud de estos pernos y confiando mejor en mejores sistemas de procesos adhesivos y ahí sí disminuyendo la posibilidad o la necesidad de tener pernos tan largos. Porque nosotros sabemos que el tercio medio de las raíces sufre una estrechez y es un riesgo muy grande alargar, no alargar, but ensanchar de forma demasiada esta área de las raíces. Entonces, creo que es una conversación entre el endodoncista y el prostodoncista para llegar en un equilibrio, en un balance, para ahí sí mantener los dos mundos, los dos, el mejor de los dos mundos, no tener tanta profundidad y tener una adhesión suficiente, una retención suficiente. Muchas gracias, doctor. La doctora Silvia Escobar, ¿cuál es su opinión sobre el aclaramiento con lámpara Zoom White Speed y su efecto en la pulpa? Bueno, esto es un tema extremadamente discutido, ¿no? En Brasil fue mucho estudiado y hoy ya no más, porque el punto es que en el pasado la discusión era para saber si la lámpara funciona y todos discutiendo si las lámparas funcionan para el blanqueamiento. Y la lámpara funciona, ese es el punto, ese es el problema de las lámparas, funcionan. ¿Qué hacen ellas? Ellas estimulan la reactividad de los iones, dejan que los iones oxidativos se queden más reactivos, más energizados. Y ellos más energizados realizan dos cosas. Un es actuar más el contacto que estos materiales tienen con el esmalte, porque nosotros normalmente utilizamos lámparas em materiais com alta concentração. E esses materiais com alta concentração e alta reatividade, eles vão atuar na malha orgânica entre os prismas de esmalte. E a malha orgânica entre os prismas de esmalte tem água. Então, quando desestruturamos esta malha orgânica, temos uma desidratação da superfície del esmalte, o que genera um tono branco. Pero esto no es blanqueamiento, esto no es aclaramiento, no es quiebre de pigmento, esto es blanqueamiento, es una deshidratación. Entonces, el efecto no es duradero. Entonces, lámparas funcionan, te dan una respuesta inmediata de blanco,
pero es un blanco que no dura. No es duradero porque es mucho más una reacción óptica do que quiebre de pigmento. Porque para romper pigmento, el radical oxidativo tiene que tener tiempo para el quiebre completo de los enlaces dobles de carbono y abrir la molécula. Entonces, cuanto más rápido somos, menos pigmento quebramos y más efecto óptico generamos. Por eso que la luz no es más indicada en los días de hoy, porque los materiales blanqueadores que existen, ellos ya tienen por su propio equilibrio químico, que está relacionado en pH, en el espesor, presencia de qué tipo y qué diluyción del espesor, ellos ya son controlados para tener una tasa de liberación conocida. No necesita empujar, no necesita acelerar más el proceso. Y si nosotros aceleramos, generamos esta situación óptica y no está directamente relacionada al resultado duradero del blanqueador. Por eso no recomendamos más ninguna fuente de activación. Muchas gracias, doctor. Manda muchos saludos. También la doctora Marisa Pacheco, de Mérida. La doctora Patricia Alcucira pregunta, ¿qué opina del ionómero de vidrio sobre dentina? ¿Es necesario utilizar recubrimiento indirecto a como dice Ducal, pero me imagino que es Dical en todos los casos? Bueno, creo que en cavidades donde son realmente profundas, donde tú puedes ver muchas veces por transparencia el tejido, donde el espesor de dentina es tan delgado que tenemos prolongaciones odontoblásticas en esta región. Sí, es interesante hacer una base de protección. Y el ionómero de vidrio creo que es una excelente opción. Pero el ionómero de vidrio convencional, no de fotocurar, ¿sí? Porque de fotocurar tiene componente resinoso también. Y el componente resinoso, si tú no fotocurar, va a también tener un agresor. Entonces, una base de ionómero de vidrio es súper indicada en esta región. Hay cementos de hidróxido de calcio, pero sería interesante cementos de hidróxido de calcio no dical, porque dical no tiene adhesión, ele se desplaza. Entonces, si tú vas a utilizar cementos de hidróxido de calcio, hay algunos que son con bases de hidróxido de calcio, por ahí también componente resinoso, que no necesita generar adhesión. Entonces, no necesita el adhesivo que podría ser un agresor, pero sepa que es una fuerza de adhesión baja, que es solamente para mantener en posición. Entonces, esa es una opción. Y el número de vidrio también es una opción. Una marca de esto es se llama Ultra Blend, o ionómero de vidrio, por ejemplo, de GC, de Fuji, que son ionómeros para bases convencional. Muchas gracias, doctor. El doctor Robinson Franco nos pregunta, si fuese a realizar un blanqueamiento interno post-endodoncia por pigmentación o cambio de color, ¿qué producto recomienda y cómo se utilizaría y por cuánto tiempo? Esta respuesta es interesante porque también vamos a pensar, ¿sí? Porque primero es porque oscureció su pieza. Oscureció por materiales endodônticos que tienen radioopacadores, y los radioopacadores, ellos pigmentan los dientes como moléculas de bismuto, por ejemplo. El fato de limpiar la cámara coronaria muy bien, ya tenemos una baja del tono. Y si no es suficiente, necesita blanquear, y ahí sí tú puedes utilizar dos estrategias. Una, peróxidos de alta concentración por menos tiempo, o peróxido de menor concentración por más tiempo. Pero me encanta la técnica Walking Bleach, la técnica donde tú pones el blanqueador dentro de tu diente y el paciente va a casa. Entonces, si tú utilizas un Opalescence Endo, que es un peróxido de alta concentración, diseñado para cámara coronaria, tú dejas 3, 4 días y cambia y reevalúa el tono. Probablemente en 2, 3 aplicaciones tú alcanzas tu tono. O tú puedes utilizar un peróxido de carbamida 10%, si utilizar el mismo raciocínio, un Opalescence PF 10%, también dentro de la cámara coronaria, y tú puedes dejar 7 días, porque tú disminuyes la fuerza oxidativa por un blanqueador más de lenta liberación, pero mantiene por más días.
También creo que 2, 3 aplicaciones alcanza el tono. Pero es importante decir que cuando alcanzar el tono del blanqueamiento interno, el secreto es cómo restaurar. Porque uno de los equívocos que las personas hacen es cuando llegan al tono, por ejemplo, el diente llegó el tono a 2, yo quería 2. Y ahí sí tú eliges una resina 2 y restaura con la resina 2. Si tú solamente hicieras eso, tu diente tiene un alto riesgo de se quedar gris. Porque el secreto en este momento no es elegir el color de la resina, y sí la translucidez de la resina. Porque hay resinas que son más opacas y hay resinas que son más translúcidas. Normalmente resinas de tono de esmalte son más translúcidas, resinas de tono de dentina son más opacas. Entonces, cuando tú equilibras la opacidad, translucidez de este diente, es cuando tú consigues una restauración estable a largo plazo. De acuerdo, doctor. Esta es una pregunta personal, doc. Si se utiliza Opal Essence Endo, ¿cree haber problemas si lo dejamos por 7 días, por una semana? Que primero se haga la aplicación, se deje y que regrese el paciente 7 días posteriores. Y de igual manera, una segunda aplicación o de ser necesario una tercera. En lo personal, me ha funcionado, pero no sé qué tan en lo correcto estamos. Es solamente que tú aumenta mucho la tensión oxidativa en el ligamento periodontal lateral. Porque cuando tú generas una presión, una agresión, una fuerza oxidativa muy intensa, llamamos de tensión oxidativa en el tejido. La potencia oxidativa del producto genera una tensión oxidativa en el tejido. Tú generas un proceso inflamatorio en el ligamento lateral. Y ese proceso inflamatorio trae células inflamatorias. Y células inflamatorias vienen junto a células de reconocimiento. Y si, solamente si, este diente tiene el epitelio funcional alto y las exposiciones de dentina entre los gaps de cemento y esmalte están dentro del conjuntivo, tú puedes estimular el riesgo de una reabsorción. Entonces, esta fuerza oxidativa aumentada aumenta el riesgo de tener células inflamatorias en el local digo, el ligamento lateral, podendo aumentar el riesgo de las reabsorciones cervicales post-blanqueamiento. Pero me gustaría decir, el riesgo de la reabsorción no está relacionado al blanqueamiento, está relacionado al paciente, porque la anatomía que, que dicha si el paciente tiene alto o bajo riesgo de reabsorción. Si el gap de exposición dentinaria na área cervical está dentro del ligamento periodontal, tú tienes un alto riesgo. Si está dentro del sulco gengival, tú tienes un bajo riesgo. Porque macrófagos que fagocitam dentina estão dentro do ligamento periodontal, não dentro do sulco gengival. Então, número 1, baje a tensão oxidativa. Se aumentar a tensão oxidativa, diminua o tempo. Número 2, diagnóstico. Entender onde está el epitelio funcional y cómo está esta área cervical, para que no esté inflamada. Entonces, el paciente tiene que tener salud gingival para hacer blanqueamiento interno. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Le manda saludos el doctor Raúl Enrique desde La Plata, Argentina. Saludos desde Aguascalientes. Saludos. La doctora Norma Patricia Bonilla. Doctor, buenas noches. Quisiera preguntar qué nombre es el ionómero que mencionó. Tú tienes el Merón, de Fuji, de GC. Son ionómeros muy buenos de bases. No son ionómeros de cementación y tampoco ionómeros de restauración. Son ionómeros de bases. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? El tamaño de la partícula. Entonces, GC tiene buen ionómero, Fuji tiene buen ionómero. Muchas gracias, doctor. Doctor Samuel Muñoz Leal,
Desde Valdivia, Chile, ¿qué opina del perborato de sodio para blanquear dientes con TDA? Perborato de sodio es un blanqueador súper estable, muy bueno, con baja reactividad. Entonces, es súper indicado para dientes oscurecidos, né, blanqueamiento interno. Solo que el punto es que el perborato de sodio es un polvo que tú tienes que mandar manipular y agregar un suero fisiológico. Hay escuelas que indican mezclar perborato de sodio con peróxido de hidrógeno en solución, agua oxigenada. Isso tu aumentaria muito a força oxidativa. Nós não recomendamos. Então, se tu vai utilizar perborato de sódio, tu utiliza suero fisiológico, solução salina. Agora, tem que entender também que a quantidade de solução salina por la quantidade de perborato, tu vai ter uma mescla. E esta mescla nunca é igual, porque depende da quantidade de solução salina que tu põe no polvo. E cada aplicação tu vai ter uma performance distinta. Para estandarizar isso, uma opção é utilizar o peróxido de carbamida 10% de uso caseiro, o Palesense PF 10%, porque vai ter uma força oxidativa semelhante à do perborato de sódio, quer dizer, com menor força oxidativa, pero tu tienes um estándar, porque sempre está igual. Sí, se puede utilizar. Muchas gracias, doctor. Doctor Roberto René Velázquez, ¿hay alguna contraindicación en colocar un desensibilizante después de un cemento dual y después un cemento dual? No hay ninguna contraindicación y al contrario, el desensibilizante va a actuar de la misma forma. Si es un desensibilizante para actuar en sensibilidad pós-blanqueamiento o un desensibilizante para actuar en sensibilidad pós-restauración, porque ele vai actuar en la tejido pulpar igual. Entonces, sí, tú puedes utilizar el Ultra Ease sobre el diente por unos 20 minutos sobre el diente, pero es más importante, sepas que tú estás utilizando actuando en la consecuencia, pero es importante entender dónde está la causa de la sensibilidad. Muchas gracias, doctor. La doctora Adriana Gabriela. Buenas noches, doctor. ¿Usted recomendaría que a mayor profundidad de penetración, menor tiempo de curado? Se podría decir que aunque el fabricante recomiende 20 segundos, podíamos modificarlo aumentando la profundidad de penetración. Gracias y saludos desde Ciudad de México. Este tiempo está relacionado a la energía que tú pones. Entonces, lo que es conocido es que los materiales que tenemos hoy en el mercado necesitan de una energía de 16, entre 16 y 24 joules. Eso, tú tienes que hacer la cuenta. Entonces, ¿cuál es la irradiancia que tú estás poniendo por el tiempo? Eso te da la energía. Entonces, haga este cálculo para poder llegar en el tiempo que tú necesitas de acuerdo con la lámpara que tiene. Ahí sí, tú estás generando 16 joules, que es el mínimo para polimerizar lo que tenemos hoy en el mercado. Gracias, doctor. La doctora Ivonne Ayala, ¿es recomendable hacer un aclaramiento combinado? Es decir, realizarlo en el consultorio y luego enviar cubetas para realizarlo en casa. Essa é uma excelente pergunta. Se tu para ter um resultado duradouro e satisfatório e bueno, o blanqueamento caseiro é suficiente. O problema é que o blanqueamento caseiro, nós enfrentamos um problema muito interessante que se chama paciente, porque o paciente não segue as orientações. E o primeiro equívoco que o paciente faz é poner demasiado gel na cubeta. Demasiado gel na cubeta vai estimular que o gel entre na área cervical e esta área cervical é mais permeável, como demonstramos. Então, quando nós hacemos uma técnica, uma cita em consultório e o paciente sai do consultório mirando o resultado, ele segue com mais disciplina a técnica caseira. Então, sim, nós vemos melhores resultados combinando.
No porque si no combinar técnicas, no tendrá un buen resultado en la técnica casera, porque el paciente sigue con más disciplina cuando ve resultado. Cuando no ve resultado, él intenta acelerar el proceso y comete muchos equívocos. Muchas gracias, doctor. El doctor Antonio Herrera nos pregunta, ¿qué opina de los cementos de silicato tricálcico como recubrimiento pulpar? De igual manera, el doctor John Torres tenía una pregunta muy similar, refiriéndose a qué opinaba de los biocerámicos como recubridores pulpares. Son nuestro futuro. Cimentos biocerámicos son el futuro para tejidos vivos. Entonces, pienso que son una excelente opción para protección de exposición de pulpa o áreas de permeabilidad aumentada. El punto es que los biocerámicos, ellos como materiales endodônticos, tienen radioopacadores. Y los radioopacadores, en su gran mayoría, pigmentan los dientes. Entonces vamos a tener un problema adicional. Hoy hay materiales con otros radioopacadores, como por ejemplo el tántalo, que ellos no pigmentan los dientes, son materiales nuevos. Entonces creo que estamos en un camino de desarrollar mejores cementos, mejores biocerámicos con características ajustadas a la realidad estética, y ahí sí podemos utilizar como un mayor amplio espectro de acción, pero son el futuro, los biocerámicos. Perfecto, muchas gracias. El doctor David Garrido, excelente charla, muy buenas noches. Tengo una duda, ¿es necesario realizar protección pulpodentinaria con los nuevos sistemas adhesivos donde se realiza sellado inmediato de la dentina? ¿Cómo responde la pulpa a esto? Depende de tu mano, depende de ti, depende del operador. Porque si tú tienes una cavidad profunda y tú necesitas, es interesante tener una protección. Y como decimos antes, que mejor protección sería un ionómero de vidrio convencional o cementos de hidróxido de calcio que tenga son fotocurados, pero sin sistema adhesivo. Ahora, si tú utilizar un sistema adhesivo como protección, porque muchas líneas de operatoria utilizan eso, porque la operatoria no piensa en la agresión del conjuntivo, piensa en bloquear túbulo expuesto, porque ellos entienden que si bloquear túbulo expuesto, nuevas agresiones no van a estimular el tejido pulpar. Pero el problema es que cuando tú vas a hacer una protección con un adhesivo dentinario, tú tienes que convertir un monómero que es extremamente tóxico. Si tú quieres hacer una prueba, pega un paciente con una cavidad no profunda, una cavidad mediana, sin anestesia, aplica el grabado ácido, el paciente no siente nada. Cuando tú aplicar el adhesivo, el paciente va a sentir. Entonces, mi recomendación es que si tú vas a utilizar un adhesivo dentinario como protección, no utilice en cavidades profundas y tenga uma atenção especial em fotocurar este adesivo. Agora, se tu cavidade é profunda, a recomendação seria uma base antes deste adesivo. Eu sei também que o adesivo não adhiere em la base e tu necessita paredes de dentina para ter uma adesão. Então, se ponga a base nas áreas mais profundas, mantendo dentina lateral ou em áreas mais espessas, con mayor espesor para tener su adhesión. Muchas gracias, doctor. Y bueno, por último, una de las preguntas que tenemos por acá, tenemos muchas más, pero pues por cuestión de tiempo vamos a dejar por lo pronto hasta ahí. Le enviaremos las demás preguntas a su correo electrónico para que personalmente estuviera contestando usted a nuestros idontonautas. La doctora Erna Luisa Trampe pregunta, buenas noches, doctor, ¿pudiera realizar tratamientos de blanqueamiento a pacientes con VIH positivo? Sí, sin ninguna contraindicación, porque simplemente el blanqueamiento, en el peor escenario, el estímulo que el blanqueamiento va a generar es un proceso inflamatorio. Y el problema del paciente con
con SIDA, si es eso que entiendo que es la pregunta, son pacientes que tengan una deficiencia en el sistema inmunológico. Es un problema cuando tenemos una infección bacteriana. Si no tenemos ninguna infección bacteriana, solo vamos a tener generando un proceso inflamatorio, creo que no va a tener grandes problemas. Un paciente con el proceso de inmunológico disminuido, el problema cuando tenemos contaminación. ¿Okay? Es correcto, doctor. Muchísimas gracias. Agradezco a todos ustedes por la paciencia y por el tiempo. Claro que sí, muchísimas gracias, doctor. Lo dejo con el doctor Alejandro Espinosa. Él va a clausurar y va a entregarle el diploma, va a dar algunos avisos. Por mi parte, eso sería todo y se encuentra el doctor aquí, Alejandro Espinosa. Gracias, Enrique. Doctor Renato Mioto, nuevamente, muchísimas gracias. Le agradecemos mucho su tiempo. Sabemos que ahorita en horario, en su lugar de origen, prácticamente estaba pasado de la medianoche. Le agradecemos muchísimo. Tenemos gente que nos está viendo, no nada más en México, Centro, Sudamérica. Doctor Mioto, mil gracias por no haberse guardado nada y por habernos podido compartir mucho de lo que usted sabe. Y en este caso quiero hacerle entrega de manera virtual de un reconocimiento que me voy a permitir leerle. La Asociación Mexicana de Endodoncia, Colegio de Especialistas en Endodoncia AC, otorga el presente reconocimiento al doctor Renato Mioto Palo por haber sido ponente dentro del programa académico de las conferencias en línea de la Asociación Mexicana de Endodoncia, SABE, con el tema ¿Qué piensa la pulpa de la odontología estética hoy? Firman al calce el presidente de la Asociación Mexicana de Endodoncia, Edgar Hugo Trujillo Torres, su vicepresidente, el doctor Gonzalo Barahona, el secretario Giselle Cañaveras, el doctor Enrique Chagoyán y su servidor como coordinadores del programa. Doctor Mioto, muchísimas gracias y le agradecemos mucho y esperamos esta la primera de varias participaciones suyas en nuestro programa. Muchas gracias a todos ustedes. Para mí fue una gran oportunidad y un gran honor estar con ustedes esta noche. Pues bueno, amigos, estamos prácticamente llegando al final de nuestra conferencia. No sin antes recordarles que para el próximo 27 y 30 de mayo en 2020 en Puebla los estaremos esperando en nuestro Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Endodoncia. Les agradecemos mucho su participación y les recordamos también que tenemos una cita, como ustedes saben, el próximo jueves 18 de julio, en que la doctora Liliana Artaza desde Argentina nos impartirá el tema la presencia del sinus tract disminuye la tasa del éxito del tratamiento endodóntico. A nombre del doctor Hugo Trujillo, presidente de la Asociación Mexicana de Endodoncia, del doctor Enrique Chagoyán y de su servidor Alejandro Espinosa, les deseamos tengan un excelente fin de semana. Y desde la Atenas Veracruzana, Jalapa, Veracruz, nos despedimos deseándoles la mejor de las suertes. Muy buenas noches, Ameste, donde quiera que estés. Muchísimas gracias, querido doctor Renato. Le enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, doctor Enrique Chagoyán. Gracias, doctor Alejandro Espinosa. Gracias, doctor Hugo Trujillo, y a ustedes, queridos idontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en el ciberespacio. Agradecemos a nuestros queridos amigos de COA Internacional, quienes patrocinaron esta interesante conferencia. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente noche. Hasta pronto.